Hola a todos y bienvenidos al episodio número 243 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que cada día aprendamos tú y yo algo nuevo sobre finanzas, fondos de inversión, ETFs y planificación financiera. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy os voy a traer uno de los fondos que tengo en cartera. Ya sabéis que mi cartera ha quedado muy maltrecha después de ser emprendedor, no por malos resultados de los fondos, sino porque he tenido que ir tirando de ahí para financiar el crecimiento y la expansión de Salud Financiera, por ejemplo, para pagar un editor para el libro de fondos que saldrá en la semana próxima, es decir, el 10 de marzo estamos hoy grabando este episodio, pues seguramente para el lunes 17 de marzo ya esté disponible en Amazon el libro de cero a inversor en fondos. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los fondos que me queda en la cartera, que es el Hanco Global Value, y vamos a dedicarle el episodio totalmente a este fondo. Es algo que quiero hacer, no mezclar varios temas en un podcast, sino quizás hacer podcasts más cortos, pero especializados en un tema y que podáis tenerlo como referencia, porque si no, muchas veces la información se diluye. ¿Y en qué podcast habló de este fondo? Si se queda entre un capítulo que tiene otro nombre, pues quizás sea más complejo de crear una hemeroteca donde sea fácil consultar la visión y un poco de tanto los casos de la finanza de tu vecino como de los análisis de fondos. Vamos a ver lo que he podido encontrar sobre este fondo, sobre lo que he podido, lo que un poco ha formado parte de mi checklist a la hora de invertir en él y que quiero compartir con vosotros, con el disclaimer de que puedo estar sesgado porque estoy invertido en uno de estos fondos, pero no me llevo nada, no conozco personalmente a ninguno del equipo de asesor, ni gestor, ni nadie de la gestora, no coincidí con ellos cuando he estado en Rankia, sé que tienen acuerdos comerciales, pero yo no he tenido nada que ver en ese punto. Así que vamos allá y vamos a hablar hoy acerca de este fondo. Lo primero, cuando estemos hablando de un fondo de este estilo, siempre tenemos que pensar que es un fondo de autor. Y como fondo de autor, lo principal en lo que yo me centraría es en ver la trayectoria de este gestor. Es un Hanco Global Value, es un fondo de autor, muy relacionado con John T. Kimball. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿vale?, cuál es la trayectoria de esta persona, qué conocimientos tiene y un poco el track record de que podamos analizar. John T. Kimball, SFA, Inversor Value, vamos a leer la descripción que nos pone en su ficha y luego yo os daré algunas pinceladas. Inversor Value con más de 25 años de experiencia, ha sido analista independiente con un espíritu inquisitivo y alta convicción que le ha permitido encontrar excelentes oportunidades de inversión, consiguiendo así retornos históricos en el mundo, únicos en el mercado. Bueno, únicos y históricos, ha tenido buenos retornos, pero vamos, esa cantidad de adjetivos me llama la atención. Estudiar en la Columbia Business School, cuna del Value Investing, gracias a Benjamin Graham, permitió a John conocer de primera mano la filosofía Value. Además de ser alumno de Jim Rogers, el cofundador junto con George Soros del Quantum Fund, fue otro aspecto que marcó su pasión por las inversiones. Más que la filosofía de Graham, que podemos ver por el tema del Deep Value, sí creo que se ha sido muy marcado, y en los podcasts que he escuchado de él, por ser alumno de Jim Rogers. Le hemos dedicado quizás algún episodio, pero creo que lo he mencionado muy poco, pero sí he hablado en algún escrito sobre Jim Rogers. Es una figura apasionante, uno de los gestores con más talento, que más joven se retiró y que cuando lee sus libros más claro tenía todo este mundo de la inversión, la psicología y un poco el espíritu contrario. Comenzó su carrera en 1984, John Tidd, ocupando distintos cargos en New World Bank, First Boston Corporation y JP Morgan & Company. En 1988 se incorporó a Citibank, donde desempeñó labores de desarrollo de negocio y venta de productos de inversión en Madrid, Nueva York y Londres. Hasta aquí no había gestionado, había sido analista y de la parte de ventas. Tras 9 años, la mayoría en Madrid, lo abandonó para fundar el fondo Horizon Growth Fund. Horizon Growth Fund fue un fondo value gestionado por John desde 1999 a 2020, que llegó a alcanzar más de 100 millones de dólares bajo gestión y cerró con una rentabilidad acumulada anualizada del 15% en el periodo mencionado. Es licenciado en contabilidad por Brigham Young University, posee un MBA por la Columbia Business School y SFA por el CFA Institute. Desde 2019 asesora el Hanco Global Value, en ese momento asesora, pero ahora son los dueños, es decir, del fondo, entonces se han constituido como gestores, así que ya decir que es asesor no sería lo más adecuado. Temas sobre esta parte de su trayectoria. En el podcast con Juan Suc se puede escuchar todas las clases de la Columbia Business School. Quien quiera profundizar, creo que es en el podcast donde más se habla de la historia personal
de John Tidd, más allá de la filosofía de inversión. Este fondo, que él dice gestionar desde 1999 hasta el año 2000, pertenecía a una gestora asentada en Uruguay, ¿vale? Que se llama Horizon Capital Management. Aquí vemos una noticia en Citywire el 4 de febrero de 2021, donde se dice que se ha dado de baja a dicha gestora. Aquí, en la web de horizon.com.uruguay, se puede ver que el logo, curiosamente, de la entidad es muy parecido al de Hanco, el que se utiliza ahora. Incluso Horizon Capital Management, llamarme loco, pero me da que algún juego con las siglas es por eso de donde viene el nombre de la gestora y del fondo. Yo, sinceramente, no he podido encontrar ningún registro o ningún histórico acerca de la evolución de este fondo. Es cierto que se repite como mantra en todas las entrevistas, que se repite como mantra en medios muy de una gran reputación, Citywire, Fan People, sobre este track record. Pero yo no os puedo asegurar porque no he encontrado. No significa que no exista o que lo esté poniendo en duda, para nada. Pero me gustaría, cuando se mencione este tipo de track records, ver una forma de comprobarlo. Mira, aquí está, estos fueron los resultados. No encontrarme con webs donde ya no se actualiza, donde no hay información. Y casi estuve buscando, utilicé Perplexity para buscar, oye, ayúdame a encontrar registros de esa rentabilidad, la rentabilidad anual por años de cada uno de estos fondos, y no la encontré. Así como, por ejemplo, en el equipo de Oros, tú puedes ver las rentabilidades de Metagestión. A ver, es una gestora española y todo esto. Sí es cierto que a mí me gustaría algo señalar, y algo que creo que podría darnos transparencia de la trayectoria de este gestor, ha sido el performance histórico, no por trimestre ni mes a mes desde 1999, pero sí el año para ver cómo fue a su filosofía de inversión en periodos muy complicados como fueron 2007, 2008, toda esa evolución. Un poco de historia, quizás le estoy dando ideas para si alguien lo entrevista. Oye, ¿por qué montar esta gestora en Uruguay? Estábamos en una carrera tradicional centrada en Madrid, como ventas de grandes gestoras internacionales, y de pronto montas tu gestora en Uruguay. Y después, ¿por qué se cierra? ¿Por qué saca este compartimento con Esfera Capital en su momento? Creo que hay fichas de ese puzzle que a mí me faltan. Y cuando me faltan no es que desconfíe, pero sí son cosas que me gustaría comprobar. Y siempre me quedo con la mosca detrás de la oreja. Seguro que quizás alguno de los oyentes que haya podido interactuar más con la gestora o que tenga muchos años más de experiencia o haya leído o decir, mira Luis, en esta entrevista recuerdo que nos ponen un enlace donde se veía ese track record. Pero a mí, por norma general, cuando me hablan de un track record que yo no pueda ir a una fuente fiable a comprobar, o a Citywire, a Morningstar, a cualquier servicio de este estilo, pues no me da ese punto de confianza que diría, wow, voy a poder confiar en todo esto. Dicho lo cual, vamos a centrarnos en ese análisis del equipo, un gestor con una dilatada trayectoria, muchísima experiencia y centrado en una misma tipología de activos. Si sumamos los 5 años que tiene al frente de Hanco, con los 20 años que llevaba al frente de este producto de Horizon Growth Fund, pues estamos hablando de 25 años de experiencia enfocado en pequeñas y medianas compañías y con un sesgo muy característico de esa evolución. Ahora, ¿cuál es el equipo? ¿Es solo John Tidd el gestor del fondo? Eso me preocuparía si fuera John Tidd solo el gestor del fondo. Una cosa es ser el gestor principal, pero otra cosa es ser el único gestor. ¿Por qué? Porque hay un dato que mencionan aquí en la web de Hamco que nos dicen que han analizado en los últimos 5 años 509 compañías. Hacemos los números y nos pensaríamos que esta persona no duerme para poder analizar cada compañía de las que tiene. Yo hago estos matices porque entonces ya viene la siguiente pregunta que me hago. Vale, ¿tiene un equipo de analistas que le ayuda? Estas 509 compañías, es lógico quizás después de 25 años que tú te crees tu propio universo de inversión y tengas ya preseleccionadas unas compañías que consideras que cumplen tus requisitos, pero que puede faltar el precio o que no encuentras potencial de revalorización. Puede pasar cualquiera de estas características que hagan que no las tengas
en cartera, pero ya tú las tengas bien analizadas y solamente haya que darle alguna actualización. Ya os digo, que actualizar 509 compañías también me generaría bastante trabajo. A mí no, que no soy analista fundamental, pero entiendo que al resto sí. Como podríamos decir, bueno, con Bloomberg y todo este tipo de cosas, estos datos se pueden actualizar, sí, pero aún así son muchas compañías para tener analizadas en caso de ser un único gestor. Cuando los primeros entrevistas, las primeras noticias que se hizo cuando se publicó el acuerdo, este fondo sale como un fondo en Fera Capital, justo meses antes de que Fera Capital volara por los aires y luego pasara a ser Ambank. Ambank se quedó con este fondo hasta que, debido a la popularidad y la captación de patrimonio del mismo, Hanco ha decidido lanzar su gestor. ¿Por qué os hago toda esta historia? En la nota de prensa inicial se mencionaban varios analistas que complementaban el equipo de John Tidd, algunos de forma interna y otros de forma como asesores externos. Y yo lo que he hecho es, oye, vamos a buscar las carreras profesionales de esos analistas y vamos a ver si siguen en el equipo o no. Por ejemplo, aquí os voy a mostrar la foto de las personas que forman el equipo actualmente y luego vamos a ir a esa lista inicial. John T. Kimball, consejero delegado y director de inversiones. Gabriel Martínez de Aguilar, responsable de control interno y consejero. Gabriel era uno de los asesores externos que se mencionaban y he buscado aquí en su LinkedIn y además es consejero independiente en Anta Asset Management, otra gestora, founding partner de Transition Capital, no sé qué es, consejero de BBVA, consejero independiente y fundador de Naos Partner SL, una gestora especializada en inversión en Latinoamérica. Bueno, aquí vemos su perfil, incluso aquí nos sale que está en Anta Asset Management, pues puede ser consejero, tener varios puestos, pero para lo que me interesa a mí, que es el análisis de compañías, no creo que Gabriel sea uno de los analistas que esté en el día a día de la compañía. Vamos a seguir viendo parte del equipo. Pablo Istillarte de Lepuentes, CFA y director de operaciones. Profesional con experiencia en análisis financiero y desarrollo de negocios en la gestión de activos, comenzó su carrera en 2019 como consultor financiero. Se unió en 2020 a Hanco como analista financiero, desempeñando este rol durante 5 años. En 2024 asumió el cargo de director de operaciones, liderando el desarrollo del negocio de la gestora recientemente registrada. Entonces, en teoría, se unió como analista, pero ahora director de operaciones. Entiendo que no está tan en el día a día del análisis de compañías, sino en la parte de expandir la gestora, su negocio, que esté en casi todas las comercializadoras posibles, la gestión y la relación con los institucionales y demás. Matías Burger, CFA, analista senior externo. Mira, aquí ya tenemos otro analista. Matías forma parte del equipo desde 2013, aportando su experiencia en análisis de empresas y research. Inició su carrera a principios de 2013 como Research Analyst en Towers Watson, actualmente Willis Towers Watson, y se unió a Horizon Capital Management como analista centrado en la identificación y análisis de empresas value para el Horizon Growth Fund. Desde los inicios, de Hanco colabora como analista senior externo, contribuyendo a la identificación de oportunidades de inversión para la firma. Es licenciado en Economía por la Universidad de la República, tiene un máster en Dirección Financiera y es CFA. ¿Vale? Alguien que viene, parece, del mundo de toda la zona de Uruguay y que se encuentra desde 2013 junto con John Tidd. Juan José Torresillas Martínez, CFA, analista value con más de 5 años de experiencia en nuestro proceso de inversión. Comenzó su carrera en 2018 en BNP Paribas, donde trabajó en la emisión de derivados. Se unió a Hanco en 2020 en los inicios de la firma como analista financiero y desde entonces forma parte del equipo de inversión centrado en el análisis de empresas y la generación de ideas de inversión. ¿Vale? Ya tenemos John Tidd y 2 analistas. David Hernández Lorenzo. Creo que este chico es del proyecto de Wall Stock. David se incorporó a Hanco en 2024 como analista financiero. Antes de unirse a la gestora, adquirió experiencia en análisis financiero y operaciones, realizando prácticas full-time en la fintech Boomi Portfolio y en el search fund Relevian. Es graduado en Economía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sería el tercer analista. Cuarto analista, Gabriel Herrera Figueroa. Comenzó su carrera en Hanco como analista financiero en 2024. Anteriormente realizó prácticas en Banco Sabadell y Ocean Bank, donde adquirió experiencia en análisis de empresas cotizadas, financiación corporativa y gestión patrimonial. Es graduado en finanzas por la Universidad de Tampa y ha completado el máster en finanzas en CUNEF. Y luego nos quedan 2 perfiles que no son parte del equipo de gestión. Entonces tendríamos John Tidd, gestor principal,
2 analistas más senior, Matías Burger y Juan José Torresillas, y 2 analistas junior, David Hernández y Gabriel Herrera. Allí ya sí se estaría conformando un equipo de análisis bastante interesante. Luego, es cierto que en la nota de prensa inicial se habla de Luciana Moretti como Senior Financial Analyst en Hanco Financial SL, y en su perfil de LinkedIn aparece que sigue trabajando allí e incluso sería la analista con más años trabajando con John Titt, porque desde 2003 hasta octubre de 2019 aparece que trabajó en Horizon Capital Management, la gestora del Horizon Growth Fund. Ahora, en la ficha del equipo no aparece. Entonces, no sé, no puedo confirmaros de que Luciana Moretti se encuentra actualmente como la tercera gestora del Hanco Global Value Fund, la tercera analista senior del Hanco Global Value, pero sí en su perfil de LinkedIn hace 3 meses estaba publicando fotos o noticias de Hanco, así que bueno, podría ser y todo lo que nos parece indicar que sigue trabajando allí. También se mencionaba a 2 analistas más, Alejandro Caorsi Laulor, de CFA y CAT, que es Value Investor, está en Madrid, pero aquí aparece que solo estuvo 10 meses y a partir de ahí no se le, vamos a llamar así, no hay otra experiencia que podamos tener aquí luego de esa fecha. Nos parece que estuvo 13 años también trabajando en Horizon Capital Management y luego se unió de enero a octubre de 2010 como External Advisor de Hanco Global Value. Por último, nos quedarían un perfil más, que también en las notas de prensa inicial aparecía, que era Sebastián Roda. Aquí en CFA también de Uruguay, trabajó 9 años como director de operaciones de la gestora de Horizon Capital Management, pero actualmente está en Alix Partner como vicepresidente en Washington. Entonces, tengo que decir que imagino que no está en el día a día de Hanco. Pero estas son cosas de las que siempre tenemos que comprobar, oye, ¿cuál es el equipo? Esta generación de ideas, estas carteras tan grandes, ¿en qué base se sostienen? ¿Cuál es ese proceso de inversión? Entonces, nos quedaría una foto global de John Titt a la cabeza del comité de inversiones y por abajo 3 analistas senior y 2 analistas junior que han incorporado como el equipo de inversión. ¿Cuál es la filosofía que podemos encontrar de Hanco? Aquí estamos mostrando un enfoque contrarian, centrado en pequeñas compañías de países olvidados por el mainstream, sobre todo en los últimos 5 años. No tengo el récord de cómo fueron los otros 20 años anteriores, pero sí está centrado mucho en compañías asiáticas, Corea del Sur, Japón, aunque luego han ido cambiando pesos. Ha tenido una fuerte presencia en Canadá, ahora la tiene en Reino Unido, y también en los últimos 5 años hay 2 países que destacan en esa filosofía y ese sesgo, que es Argentina y Turquía. Cuando nadie estaba apostando por la renta variable de esos países, incluso en las carteras iniciales de Hanco, estaban la presencia de la embotelladora de Coca-Cola Isetec, la compañía turca, la apuesta por Argentina y Turquía cuando más se desplomaba su renta variable. Ahí estaba este fondo buscando oportunidades. ¿En qué tipo de compañías buscan? Buscan pequeñas compañías que tengan tasas de crecimiento elevadas y valoraciones atractivas, sobre todo generadas por ese ambiente macroeconómico negativo hacia un país que afecte a compañías individuales. ¿De dónde salen estas ideas? Lo reconocen ahí, que con Bloomberg hacen y con otros screeners hacen research de datos de 10 a 20 años, ponen determinadas métricas y de ahí como no se cierran o no se cierran, mejor dicho, a una determinada geografía, pues son agnósticos de esa parte y van buscando donde aparezcan esas compañías, van buscando, por ejemplo, en el sudeste asiático, en Argentina, en Turquía, en Canadá, van buscando esas compañías que puedan presentar esas valoraciones extremadamente atractivas. Ya os digo, ahora mismo tiene más de 60 compañías, creo recordar, en cartera, pero ellos mismos comentan de que han analizado más de 509 empresas. Vamos a ver algunos datos interesantes de esa cartera. Pues vamos a ver en la ficha, lo que hice fue ir a la ficha original del fondo en 2019 y una de las cosas interesantes que ves en esa ficha inicial es que casi no había partícipes. Y al no haber casi partícipes en ese momento
inicial de la cartera, podemos ver el capital inicial con que se inició esta cartera. Y es bastante curioso porque se inició con casi 2 millones de euros que entiendo que habrá puesto John Tidd en el fondo. Y entonces podríamos, aunque no puedo asegurar que siga invirtiendo en esa cantidad o un porcentaje en el fondo, sí es importante que parecía que había un partícipe, uno o dos partícipes en el primer informe y el patrimonio del fondo eran 2 millones. No hay que ser un poco desconfiado en nada de eso para saber que ese patrimonio era del gestor y que lo había puesto en su vehículo. Como curiosidad, al principio tuvo vamos a llamarle, la suerte o también la visión, y él lo dice en este informe de finales de 2019, principios de 2020, que tenía un enfoque conservador acerca de la renta variable y la situación que se encontraba. A ver si encuentro por aquí el comentario para que veáis. Dice: la cartera cuenta con un nivel de activos que asciende aproximadamente a 2.3 millones de euros. Un 25% del fondo está invertido en Japón, un 11% en Turquía, un 5.6% en Tailandia, un 4.5% en Francia, 3.8% en Grecia y demás. Bueno, la cartera, el resto se encontraba en tesorería y adicionalmente la cartera cuenta con una cobertura de mercado que asciende al 20% de la cartera, la cual se compone con futuros sobre el S&P 500 y el Nikkei. La exposición a renta variable ascendió al 76% al final del periodo y, bueno, el fondo aplica la metodología del compromiso para calcular la exposición total a riesgo de mercado. Entonces, aquí en una de las partes del informe decía, no, yo quiero tener una visión conservadora acerca de la renta variable, el gestor no me encuentro demasiado cómodo con la situación de los mercados, y aquí señala, por ejemplo, 4 compañías: Renault, Coca-Cola, ICETEC, Yamatane Corp y Invesco. Entonces deja esa visión y, claro, meses después vimos las grandes caídas de marzo, de finales de diciembre de 2019 a principios de marzo de 2020 y se libró de esa parte. Luego, ¿cuál ha sido el siguiente escalón? Las grandes rentabilidades que obtuvo en Argentina y Turquía, finales de 2022. Toda esa revalorización también se la llevó el fondo. Incluso en las últimas entrevistas y demás dice, oye, es que nos fuimos de Argentina cuando los activos que teníamos se han ido multiplicando. Si no hubiéramos hecho nada, la rentabilidad aún sería mayor en el fondo, pero evidentemente esto es a toro pasado, nadie es adivino y pues nada más queda lamentarte y revisar el proceso. Y en la última carta comenta algo de que esa exposición de cuándo salir, están intentando diseñar algún enfoque más sistemático de cuándo deshacer una posición y sobre todo por la experiencia de esta salida de posiciones en Argentina y el bajar el peso cuando se han ido revalorizando más vamos a llamarle, esos activos que tenían en cartera. ¿Cuáles son métricas a día finales de 2024 de la cartera? PER de 4,87, precio-valor contable de 0,43, precio partido ventas de 0,22 de las compañías en cartera, precio partido free cash flow de 1,77, rentabilidad por dividendo del 4% y el crecimiento esperado de beneficios de las compañías en cartera del 8,13. Esto hace que estemos ante quizás uno de los fondos. Yo hice la apuesta o una encuesta en Twitter de que si alguien encontraba un fondo que tuviera la cartera en general un PER más bajo que este de Hanco Global Value, a Valor Managers estaba por ahí también, pero yo no conozco otro fondo que tenga una cartera con unas métricas como esta de valoraciones de derribo. Y esto puede ser 2 puntos. O estamos ante una cartera con un potencial increíble y unos activos muy, muy infravalorados, o estamos ante una cartera llena de trampas de valor. Entonces, como nadie tiene la brújula del cristal, o yo en mi caso, este fondo lo tengo como una pata de mi estrategia satélite, porque sé que está invirtiendo en carteras y en regiones y en países y en esa tipología de compañías que casi ningún fondo de los que tengo en cartera o que de los que tenía en la parte core invierte. Pero no le puedo dar la mayor parte de mi patrimonio por esta misma razón, porque son métricas tan de derribo las que tienen cartera que no podemos saber si estamos ante un equipo de gestión que tiene una filosofía que va a dar rentabilidades superiores en el largo plazo o si nos podemos enfrentar a compañías que tengan una muy, muy baja calidad y que pues todas estas métricas pues sea una trampa de valor o que tarde muchísimo
en generar ese valor. No miro lo que ha pasado en el pasado. Sí, estamos ante uno de los fondos más rentables, no hace falta ir muy lejos. Mirar aquí en los datos que nos muestra Finet, rentabilidades anualizadas a 5 años del 24%. Anualizadas por años. Este año, en lo que va de año, es el único año que está en negativo. Rentabilidad de 2020, el primer año completo, 10,46. 2021, 43%. 2022, 32%. 2023, 11,4. 2024, 11,15. ¿Vale? Es que no ha cerrado un año en negativo. Pero es que no es eso. Es que la rentabilidad anualizada del 24% se ha conseguido con una volatilidad del 18% y con un máximo drawdown del 15,77%, invirtiendo en small caps y mid caps de países como Argentina, Turquía, Corea, ya visteis Tailandia en su momento. Entonces, esto es de las cosas que te llama la atención. Dices, es que no te esperas tener este tipo de relación rentabilidad, volatilidad y máxima caída en un fondo de estas características y en este tipo de activos. Incluso yo, si tengo exposición a este tipo de países y regiones, asumo que la volatilidad pequeña no va a ser. Lo asumo. Lo asumo porque es que esta es una categoría de activos donde hay muy poca gente mirando y de a poco que salga el dinero, pues no hay más inversores entrando o buscando ideas ahí. Entonces, claro, un tracking error elevadísimo. Esto no hay un índice que se le parezca, ni mucho menos. Entonces, esto es la característica del fondo y lo principal que podemos ver aquí. Intenté mostrar aquí unos pocos de los datos. Morningstar le da un PER de 5,27, pero bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El 8,93, el crecimiento de los beneficios a largo plazo, rentabilidad por dividendo del 3,71. Por países, nos dice que Corea del Sur pesa actualmente un 25% del fondo, Reino Unido un 13,50, Canadá un 11,38, Indonesia un 8,80, no recuerdo otro fondo donde tenga oposición a Indonesia yo, 8,66 China, Japón un 7,55 y Estados Unidos una infraponderación del 4,37. Y otra de las cosas que quise buscar para que vierais es, por ejemplo, vamos a ir a la renta variable, 83 acciones en cartera y un peso de los 10 principales activos del 25%. Esta es otra de las cosas que podemos ver. Ninguna posición pesa más del 3%. Y esto es quizás otras cosas de las cosas que más me gusta de este fondo. Oye, te estás metiendo en regiones donde es casi imposible que tú conozcas a fondo todas las compañías o que sepas la cultura o que estés atento a los cambios regulatorios del país. Es casi imposible. Entonces, entiendo que tú hagas tus screeners, te salgan estas compañías, hagas una revisión, las veas interesantes, le busques datos de 10, 20 años, tengas tu modelo donde te marques check, 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 esto lo cumple, pues para adentro en la cartera, pero protegerte de la propia ignorancia que puedes llegar a tener, sí me parece interesante de que ninguna compañía tenga una alta exposición en la cartera. Ya vemos, a partir de la 10ª compañía ya ninguna pesa más de un 2%. Y es una concentración muy, muy baja en las primeras posiciones de esa cartera. Por capitalización bursátil, para que también veamos algunas de las métricas, imaginaros que la media de la categoría de Global, Small y Mid Cap de capitalización es de 6.150 millones de dólares de capitalización. Pues la capitalización media de la cartera del Hanco Global Value es de 1.170 millones, casi 5 veces inferior a la media de la categoría. Entonces, estamos en un fondo mucho más sesgado a Small y Micro Caps de lo que está la categoría, y ya no os cuento el índice de Small y Mid Caps que está en 12.000 millones. ¿Y esto por qué pasa? Porque muchas de las categorías y de la media de los índices está centrado en small caps norteamericanas. Entonces no tiene nada que ver una small cap norteamericana con una small cap de Indonesia, de Japón, una small cap europea o de Argentina. Ya mucho menos os voy a contar ahí. Entonces, eso es importante, tener en cuenta esa capitalización bursátil del nicho que estamos hablando. Por último, y que os quería destacar también de este fondo, lo de siempre. Vamos a mirar qué correlación puede tener con otros productos de renta variable de small y mid cap que tengamos en cartera. Porque esto es un producto muy nicho, no para cualquier inversor, porque el gestor
mismo reconoce, es decir, oye, hemos tenido rentabilidades muy superiores a la que yo he tenido en otra anterior etapa. No es que en la anterior etapa haya tenido malas rentabilidades, pero oye, hemos tenido esa rentabilidad, hemos tenido una gestión del riesgo y unas volatilidades muy controladas, esto lo ha mencionado en más de una entrevista, entonces, pero yo asumo, y sinceramente me gustaría ver, y ojalá me equivoque porque estoy invertido en el fondo, de que veamos estas rentabilidades y esas volatilidades en los próximos 5 años. Me costaría verlo, sobre todo por el tipo de empresas en las que estamos yendo a buscar. Y sobre todo porque mirar la volatilidad comparada de productos similares. Valor Managers, un 25% de volatilidad en los últimos 5 años. Columbia Threadneedle Global Smaller Companies, un 20%. Valentum, casi un 19%. Vanguard Global Small Caps Index, un 19%. Cogí 5 fondos, 4, que me representaran también ese universo de small y mid caps, incluso hasta de micro caps. Se me podrían haber ocurrido más, pero creo que con esto cogí el fondo indexado más alternativo a lo que tenemos en el Hanko Global Value, que es el Vanguard Global Small Caps, Valentum, muy centrado quizás más en la parte de renta variable europea, uno global como el Columbia Global Small Companies y uno precisamente que va al mismo nicho que Sesgo Contrarian, Gestión Value, que es el Valor Managers, ya sabéis que es una cartera con varios fondos de gestor, con las mejores ideas de gestoras internacionales centradas en ese nicho. Pues lo que me sale curiosamente es que no tiene una correlación excesiva. Incluso dentro de los fondos hay otros fondos que tienen correlaciones entre ellos mucho más altas que las que tiene Hanko con, por ejemplo, Hanko con Valor Manager 0,71, con Columbia Threadneedle 0,73, con Valentum 0,57, con Vanguard Global Small Caps 0,71. Entonces, ¿esto qué me dice? Que si yo tengo en mi cartera un 5 o 10% destinado a renta variable de small caps, podría dividírmelo perfectamente teniendo un enfoque quizás más growth, como el Columbia Threadneedle Smaller Companies o el Vanguard Global Small Caps, y otro 5% destinado a una estrategia como esta, que no tiene por qué ser exactamente este fondo, pero sí cumpliría los requisitos. Yo en la Focus List que estoy creando para los alumnos del curso, en la categoría de renta variable de Small Caps, este es uno de los fondos que tengo puesto, aunque sí es cierto que ahí tenía un requisito de fondos que tuvieran más de 10 años y entonces he tenido que poner el asterisco de, oye, este fondo no tiene 10 años, pero el gestor sí tiene 25 años de experiencia. Ese asterisco siempre hay que marcarlo. Entonces, fondo muy interesante para quien tenga un pedazo en su asignación de activos para small caps. Pero ya os digo, no os llevéis engaño. Estas rentabilidades son extraordinarias. Rentabilidades del 24% comparadas con un 15 a 25 a 20 años que tenía. No, yo no creo que se puedan repetir. Aún así, si se acerca al track record que tenía, ya eso será unas rentabilidades que para buena parte de las personas que tenemos este fondo será el fondo que más rentabilidad nos proporciona en su caso si se termina cumpliendo eso. Yo no quiero mirar esas rentabilidades. ¿En qué sí me quiero centrar? En los datos de la cartera. E incluso lo que os animo a que cada vez que preguntéis o leáis cosas sobre Hanko, nos centremos en la calidad del equipo gestor, cómo se divide el proceso de inversión, entenderlo, cómo se toman las decisiones, cómo salen esas ideas, cómo controlan el riesgo país en cada uno de esos casos y que la cartera refleje ese deep value o ese potencial, pero no deep value por el PER estimado. Oye, quiero ver datos de la calidad de la cartera. ¿El crecimiento de los beneficios es un dato? Sí, pero también podríamos ver las tasas de reinversión de esa compañía o cosas que nos puedan indicar de que hay algo de valor en esas compañías y que no estamos cogiendo una cartera con un screener de mira, todo lo que tenga menos de PER 5 para adentro y me da igual el país. Eso es lo que quisiéramos ver y es lo que seguro que todos los oyentes de este podcast en los foros o cuando tengan encuentros con las gestoras, me gustaría que intentáramos en centrarnos en el debate ahí y no en si este es el mejor fondo de small caps porque las rentabilidades de rentabilidades pasadas no vive nadie. Bueno, sí, la gestora, pero nosotros no vivimos de rentabilidades pasadas, a no ser que fueras de los primeros que pusiste el dinero en el fondo y mucho más. Ahora tiene 3.000 partícipes. Hace 4 años casi nadie
conocía este fondo hasta que las rentabilidades evidentemente han llamado a la puerta. Muchísimas gracias a todos. Ya contarme un poco en los comentarios o en vuestras ideas si tenéis este fondo, qué otras cosas os llaman la atención del fondo y que yo no he podido comentar o he podido pasar por alto. Si tenéis más información de la etapa anterior del gestor, todo eso hace que el análisis sea más completo, porque yo os doy lo que he encontrado o las características que tengo, pero seguramente dentro de la audiencia haya personas que sepan muchísimo, muchísimo más o al menos complementen este tipo de análisis. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.